diariamente. Yo soy ingeniera acústica, tengo un máster en tecnología musical y después salté a hacer un doctorado en ingeniería eléctrica. Entonces tengo un poco la parte quizás que le falta a los ingenieros, no a todos, pero no es malo tampoco, porque de repente soy media dispersa, y estoy rodeada de puros genios y yo no me siento tan genio porque me voy. Entonces mi llegada a este mundo fue por parte de primero el procesamiento de señales de audio, después el procesamiento de imágenes. Y en el doctorado tuve un ramo de inteligencia computacional, que es lo que vendría a ser Machine Learning, de donde aprendí toda esta herramienta. Y después del doctorado, que todavía no termino, pero se me acabó la beca, tuve que saltar al campo oriental. Hay dos ramas grandes, que es la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial estrecha. La general, y que fue la primera en la que se pensó cuando se comenzó a hablar de este tema en los años 50, es la que supone máquinas con características humanas, con toda la inteligencia humana, que puede hacer todo lo que los humanos hacen. Y por otro lado está la inteligencia estrecha, que es la que después de eso los científicos se dieron cuenta que era por donde había que partir, que no se podía la otra. Todavía no llegamos a la inteligencia artificial general, que es donde las máquinas tienen conocimiento en cosas muy particulares. Es una sola como tarea que puede hacer muy bien, incluso mejor que los humanos. Está como, bueno, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, no sé, cálculos rápidos, etc. Y también esto que lo van a ver esta presentación, no voy a ir punto a punto, pero como un poco lo general que pasó en la historia de la inteligencia artificial. Lo primero, y incluso antes que se hablara de inteligencia artificial como lo conocemos, con el nombre inteligencia artificial, fue el test de Turing, donde él dijo que que un computador, una máquina, podía llamarse inteligente si un humano no lograba darse cuenta que estaba interactuando con una máquina. Entonces era un experimento donde había una persona que era como el que evaluaba, estoy hablando con una máquina o con una persona, había una máquina, un computador y una persona. Entonces entre ellos no se veían, entonces la interacción era solamente por una pantalla de computador. La persona, el evaluador, hacía una pregunta y desde ambas pantallas veía respuesta. Una respuesta la daba un computador que estaba programado en cierta forma como para seguir una lógica de conversatoria, lo que ahora podríamos pensar que son los chatbots. No era por voz, era por escritura, porque en esa época no habían las capacidades. Y si la persona no se daba cuenta, no podía distinguir entre el humano, y eso se podía decir que había como una inteligencia, como que la máquina era inteligente. El año 55 se dio el nombre por primera vez de inteligencia artificial, que fue John McCarthy, y la usó para describir la ciencia y la ingeniería de hacer o de crear máquinas inteligentes. De ahí, bueno, varias cosas que pasaron. Una cosa muy importante que fue entre los años 70 y los 80, fines de los 80, que se llama como el invierno de la inteligencia artificial, donde todo lo que se había mostrado como una teoría, como que se puede hacer todo esto y estaba en teoría, finalmente no se podía hacer. ¿Y por qué no se podía hacer? ¿Alguien que quiera decir por allá por qué no se podía hacer? Exactamente, no existía el poder de... Eran dos cosas importantes, no existía el poder de cómputo. ¿Cuál podría ser la otra? No estaban los datos necesarios. Entonces, una cosa que en estos momentos tenemos el cómputo necesario y tenemos años de datos que ya podemos guardar y podemos procesar muy rápidamente. Entonces, luego de eso, volvió a renacer la inteligencia artificial. De hecho, antes de ese invierno, del invierno de la inteligencia artificial, se propusieron cosas como las redes neuronales, pero era totalmente teórico, no podía llevarse a la práctica. Y después de eso, pasaron muchas como cosas teóricas de Machine Learning que se podían hacer y que tuvieron mucho éxito en reconocimiento de imagen y todo. Y después de muchas cosas que fueron muy exitosas, no me acuerdo en qué año, pero volvió el boom de las redes neuronales y del deep learning, que pudieron hacer todo lo que ya se estaba haciendo bien, pero mucho
más mejor. Entonces, bueno, y ahí muestran algunas cosas que son como hitos de la inteligencia hasta, bueno, el punto en que una máquina logró ganarle al mejor jugador de ajedrez del mundo, eso fue un hito muy importante. Tenemos, bueno, el nacimiento, bueno, los robots, los aparatos de hogar que nos pueden ayudar, que tienen inteligencia, porque aprenden que tiene de inteligencia la rumba, que se va moviendo sola por la casa y limpia, es que además hace mapeo. Entonces sabe dónde pasó y sabe dónde no ha pasado, y dónde tiene que pasar, y sabe también cómo volver a su lugar para enchufarse, para cargarse. Entonces eso es como inteligencia artificial. Es una inteligencia porque la aspiradora de cierta forma tiene que tomar decisiones en base al entorno. Los robots es lo mismo. Un robot que tú manejas por control remoto no es considerado un robot, es una máquina de control remoto. El robot en sí tiene que tomar decisiones propias en base a los datos y al entorno. Bueno, ahí tenemos todas las cosas que ya conocemos, Siri, Watson, de otra marca. Hasta que llegamos, bueno, aquí no está hasta el día de hoy, pero un hito muy importante es que una máquina ya le ganó al mejor jugador de Go del planeta, que es un juego chino, que es muy milenario y que no solamente, no es como el ajedrez que tú puedes aprender millones de jugadas, bueno, miles de jugadas, una persona puede aprender miles y sabe si tiene esta jugada y este tablero, cómo seguir moviéndose. En el Go, además hay algo como de, yo no he jugado, no sé jugar Go, pero vi el documental. ¿Alguien vio el documental o no? Está en Netflix, se llama AlphaGo. Tiene mucho como de instinto, como de sentimiento, ¿cómo es la palabra? Creatividad. Tiene cosas de creatividad el juego y una máquina logró ganarle al mejor del mundo. Siguiente. Bueno, aquí está un poco más elaborado lo que es la inteligencia artificial y sus componentes. Y con otros campos que se unen, que también son muy actuales, que es el data science y el big data. Entonces la inteligencia artificial, las herramientas como programáticas y de algoritmos, que son las que realizan esta inteligencia artificial, es lo que llamamos máquina, que durante estas sesiones la vamos a llamar por su nombre en inglés, Machine Learning. Dentro de lo que es Machine Learning, dentro de los algoritmos de aprendizaje que tiene este Machine Learning, están las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales, que ha sido como de los últimos grandes hitos de la inteligencia artificial, redes neuronales profundas, que la diferencia que tiene entre las redes neuronales es que son más grandes. Las redes neuronales primeras eran mucho más sencillas y finalmente, y por el poder de cómputo, se pudieron redes profundas o Deep Neural Network, o Deep Learning. Y también para muchos que dicen que, claro, que el Data Science es Machine Learning, no, se unen. El Data Science tiene áreas muy importante, está lo que es la Machine Learning, inteligencia artificial. ¿Ya? Y tiene muchas otras cosas que tienen que ver con el negocio, no sé, con otras cosas que tampoco son, ahí sí que me alejo más de la expertise en lo que es el Data Science. Bueno, eso como presentación de lo que es la inteligencia artificial